Bendiciones, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Es grato, como siempre te digo, volver a encontrarme contigo, porque es grato poder reunirnos en el nombre de Jesús, porque sabemos que Él está en medio de nosotros. Yo espero que esta semana haya estado lleno de experiencias maravillosas de parte de Dios. Mi palabra para ti es, confía en el Señor. Él tiene cosas grandes para ti. Y Él desea que nosotros podamos ampliar nuestra mente, que podamos entender que tenemos una cantidad de situaciones defectuosas que son necesarias que comencemos a superar, pero superarlas con Él, de la mano de Él. Creo que el enterarnos de que tenemos algunas situaciones que corregir nos ayuda mucho a que podamos esforzarnos para poder entregarle a nuestro Señor nuestro mejor esfuerzo. Yo te invito, antes de entrar en materia en este día, que te unas conmigo en oración, que le pidas por favor con todo tu corazón, con todo el anhelo de tu alma, que el Señor nos hable, que podamos poner los pies en el suelo, pero que nuestro corazón se eleve a los cielos. Padre bueno, gracias te damos. Señor, te necesitamos. Necesitamos de ti. Necesitamos de tu presencia y de tu gracia. Necesitamos, Señor, que tú nos ayudes a ver nuestras realidades, porque si no comprendemos, Señor, lo que vivimos, no vamos a estar en capacidad de poder darnos cuenta de lo que tenemos que corregir y presentarnos delante de ti. Hoy te pido con todo mi corazón que nos ayudes. Todos nosotros tenemos defectos. Ninguno de nosotros puede parecer delante de los demás como el mejor. Antes, por el contrario, tenemos que ayudarnos unos a otros porque necesitamos que tú nos ayudes, Señor, a superar las distintas situaciones que no hemos corregido. En este día te pedimos, Señor mío y Dios mío, que nos hables. Háblame, habla a mis hermanos, háblanos a todos. Que podamos entender, Señor, que lo que tú nos dices es necesario para que podamos tomar una decisión de poder acercarnos más a ti y poder pedirte, Padre bueno, que tú nos ayudes a superar aquellas situaciones que son necesarias que nosotros superemos. En tus manos, hoy nosotros, Señor, nos hacemos, porque en tus manos estamos seguros. Y tan seguros estamos que tú seguirás dándonos forma hasta que podamos ser nosotros la persona que tú deseas que nosotros seamos. Ayúdanos, Señor Jesucristo, y que tu palabra se convierta en una palabra de verdad y no simplemente en un legado religioso, sino que podamos nosotros sentir tu presencia a cada momento que hablamos contigo. Te doy gracias por mis hermanos en Cristo Jesús y junto con ellos, unánimes, decimos amén, amén y amén. Hemos estado desarrollando un tema que lleva por título Familias imperfectas y la gracia de Dios. Y es un tema intencional. Es un tema que hace que podamos ver que tenemos responsabilidades. No solamente la responsabilidad de leer una Biblia, no solamente la responsabilidad de ir a la iglesia, la responsabilidad de poder anhelar, transformarnos y cambiarnos para la gloria de Dios. Y es lo que el Señor quiere. La palabra del Señor, te he dicho muchas veces, es el espejo en donde nosotros tenemos que reflejarnos. Y Él está mostrándonos la calidad de personas que somos. Y nos está mostrando de dos maneras, a través de un ejemplo negativo, como el domingo anterior, que estuvimos viendo el padre fallido. A través de los errores que cometió Elí, nosotros podemos aprovechar eso y poder convertirnos en mejores padres. Hoy vamos a continuar con esa idea, pero vamos a mirar hacia las madres. Hoy el título de esta predicación es Cuando una madre ora. Y te invito por favor para que abras tu Biblia en Samuel, el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, y vamos a leer algunos, versículos
alternos para buscar la idea de lo que queremos nosotros hoy plantar en nuestra mente y por supuesto en nuestro corazón. Dice la palabra del Señor en Primera de Samuel, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 4 al 11. Dice: y cuando llegaba el día en que Elcana era el esposo de Ana, dice, ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. En aquel momento, dentro de las conversiones morales, este hombre tenía 2 mujeres y en aquel momento aquello era, digamos, aceptado. Todavía el Señor no había pronunciado más al respecto. Y sigue diciendo, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque el Señor no le había concedido tener hijos. Quiero que revises bien en tu mente eso. El Señor no le había concedido tener hijos. Lo que quiere decir es que los hijos son una gracia que Dios nos da. Dios nos concede a nosotros el poder tener hijos. Y creo que eso es lo que tiene que gravitar en esta mañana en nuestra mente. Y sigue diciendo, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque el Señor no le había concedido tener hijos. Hacía cada año cuando subía a la casa del Señor, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Mira lo que él está diciendo. ¿Sabes? A veces un hogar no es lo suficientemente feliz o no se convierte en un hogar si no están los hijos. Y es una condición natural que tienen todas las mujeres. Es que no se trata de que la persona lo piense. Es que Dios ha colocado el querer como el hacer para ese deseo materno. Es una condición natural que no se puede anular. Ahora, eso no quiere decir de que no hayan malas madres, también hay malas madres. Pero por lo general, una madre siente el deseo de tener sus hijos. Y dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Señor, ella con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente. Bueno, si está diciendo que oró abundantemente, lo que quiere decir es que estuvo un muy largo tiempo llorando al Señor. E hizo voto diciendo, Señor de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Bueno, esto de no pasar navaja sobre su cabeza quiere decir que sería un nazareo, o sea, una persona dedicada única y exclusivamente al servicio de Dios. Ahora miramos del versículo 19 al 20 y dice lo siguiente, y levantándose de mañana adoraron delante del Señor y volvieron y fueron a su casa en Rama. Y Elcana se allegó a Ana, su mujer, o sea, tuvieron relaciones sexuales. Y el Señor se acordó de ella. Aconteció que el cumplimiento del tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí al Señor. Eso quiere decir el nombre Samuel, pedido al Señor. En el versículo 18 del capítulo 2 dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia del Señor vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, el Señor te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió al Señor. Y se volvieron a su casa. Y visitó el Señor a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía
delante del Señor. Amados, esta es la palabra maravillosa del Señor. ¿Sabes? Hay muchas cosas que a una mujer le puede provocar dolor. Hay muchas cosas que puede provocar dolor a una mujer. Por ejemplo, la muerte de su esposo. O qué tal decirte, tal vez la muerte de un hijo, una enfermedad que ella de pronto no quiere tener. Tal vez le causa mucho dolor. Es posible una mujer que ha cumplido su ciclo de trabajo y queda jubilada y entonces se llena de temores y de angustias porque no sabe qué hacer. O qué tal, por ejemplo, una mujer que no puede tener hijos. Todo esto, esa carga dolorosa, ese temor tan duro que se tiene en el alma. A veces nosotros, como varones, no consideramos lo que se puede estar moviendo dentro del corazón de una mujer. Pero nos damos cuenta que hay cosas que pueden provocar estrés en la persona. Pero mayormente, el mayor estrés que tienen las madres es precisamente por la vida de sus hijos. Si hay algo que verdaderamente les angustia, les preocupa, si hay algo que verdaderamente les quita el sueño, es el pensar en el futuro de sus hijos. Hay algo muy especial en las mujeres. No solamente por el hecho de cargar a sus hijos durante 9 meses en su vientre, esa conexión, esa vinculación interior anatómica, sino que hay una especie de, digamos, ¿cómo podría decirte? Allí hay como una unidad en el espíritu que se da entre la madre y los hijos, porque es una condición especial que Dios ha colocado. La palabra hijo significa el que porta el futuro. Lo que quiere decir es que los hijos nuestros van a ser aquellos que van a estar hacia adelante en el futuro, atendiendo las situaciones que se tengan que presentar. La palabra padre quiere decir el que guarda el futuro, aquel que lo protege. Por eso los padres son protectores de los hijos, por eso los padres son proveedores hacia los hijos. Pero las madres tienen una condición de ser aquellas que construyen el futuro. O sea, lo que quiere decir son aquellas que tienen una verdadera, una marcada, incidencia en la vida de los hijos. Las mujeres tienen esa incidencia. Ahora, no la tienen por el hecho de ser mujeres, la tienen porque el Señor ha determinado en su orden que las cosas se den de esa manera. Y precisamente nos encontramos con esta mujer, Ana, que tenía una condición especial. Ana tenía una condición especial porque ella no podía tener hijo. Ella anhelaba el poder tener hijo. Dentro de sí estaba latiendo esa condición, aparte de que tenía una dificultad con Penina, que la señalaba, la hacía llorar, la hacía sentir incómoda. Ella deseaba realizar su vida porque dentro de ella había el latir, había la necesidad de tener un hijo. Pero escúchame bien, porque aquí es donde viene lo interesante del asunto. Igualmente, Dios tenía una necesidad. Dios tenía una necesidad de levantar un hombre completamente diferente al resto de los jueces que habían existido hasta aquel momento. Cuando tú lees el libro de los jueces, te vas a encontrar con esta expresión: y todos hacían lo que les daba la gana. Bueno, si tú miras allá y miras a hoy, nos damos cuenta que estamos en la misma condición. Allá en aquel momento, en el tiempo cronológico del libro de los jueces, la gente hacía lo que le daba la gana. Hoy aquí, a 2023, sigue pasando ahora igual. La gente sigue haciendo lo que le da la gana. Y Dios necesitaba a un hombre especial. Ahora yo quiero que tú entiendas lo siguiente. Dios ha tomado, oye bien, la decisión de poder traer bendiciones y de poder traer luz y de poder traer gracia a esta tierra a través de actuar en los hombres. Él elige, escoge ciertas personas con ciertas cualidades que Él coloca para que puedan ser de bendición al resto de la humanidad.
todas esas situaciones que hacen los hombres, esos descubrimientos. Bueno, simplemente es eso, ellos no crean nada, el hombre no cree, simplemente él no crea, simplemente él descubre muchas cosas que Dios coloca en las personas y los guía, porque la palabra dice claramente que él coloca en todos nosotros el querer como el hacer. Así que nos encontramos con una situación, nos encontramos con una condición de Ana. Ana era una mujer ferviente, era una mujer que le creía a Dios. Y ella comienza a orar con tal fuerza que derrama su corazón allí durante mucho tiempo. Y Dios tenía una necesidad, la necesidad de levantar un hombre que fuera juez, un hombre que fuera profeta y un hombre que fuera al mismo tiempo sacerdote. Ese fue Samuel. Y Samuel fue tan especial que 2 libros de la Biblia tienen su nombre. Ahora, lo que yo te quiero decir es lo siguiente. El tiempo que vivimos, la situación que vivimos, también está demandando que hombres especiales, llenos del poder de Dios, se levanten en esta tierra. O digámoslo de otra manera, Dios necesita que las madres actuales puedan ser como esa mujer Ana. El ejemplo está allí delante de nosotros. Dios quiere que las madres de hoy puedan tener ese comportamiento, que puedan ser madres verdaderamente creyentes, que saben que la vida de sus hijos, que la condición del futuro de sus hijos está en sus manos. Y que tienen la responsabilidad de poder construir esas vidas, pero no construirlo simplemente en su razón y en su entendimiento, sino poder construir esas vidas de la mano de Dios. Que puedan ellas hacer aquello que Dios quiere que hagan con sus hijos, para que esos hijos que portan el futuro puedan dar la respuesta que esta humanidad necesita. Amados, nosotros estamos dentro de un orden. Y Dios es un Dios de orden y ha establecido ese orden para que nosotros podamos darnos cuenta. Todas estas historias no solamente son historias sagradas, son realmente ejemplos de vida que Dios quiere que nosotros miremos un poco más allá para que podamos descubrir nuestras responsabilidades. Nuestros hijos necesitan padres realmente que puedan hacer su labor y que puedan estar pendientes de sus hijos formándoles, pero necesita también madres que estén interesadas en esos hijos. Madres que verdaderamente sepan y entiendan y crean que sus hijos son un potencial en las manos de Dios, que sus hijos van a ser grandes. Y eso es lo que tiene que tener en el corazón hoy las madres. Yo no creo que haya una madre que pueda decir: mi hijo será el bandido más famoso de todos los tiempos. Mi hijo será el hombre más malvado de todos los tiempos. Bueno, no sé, hay tantas locuras en el mundo, pero me resisto a creer que hayan mujeres en ese sentido, en ese orden. Yo estoy seguro que toda madre desea que sus hijos sean grandes, que sus hijos sean diferentes, que sus hijos dejen una marca distinta en medio de la gente, que puedan mostrar algo distinto al resto de los otros hijos. Entonces la pregunta que debemos hacernos y que usted como madre se tiene que hacer es la siguiente: ¿qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que nosotros debemos copiar de ese ejemplo, de ese ejercicio que hizo Ana, para poder aplicarlo en nuestra vida y esperar que Dios use a nuestros hijos? Nosotros tenemos, oiga qué bien, debemos tener esa esperanza de que Dios va a usar a nuestros hijos. No solamente nosotros estamos contentos con que Él nos dé salvación, estamos más felices cuando nosotros somos instrumentados por sus manos, y qué bueno que nuestros hijos puedan estar allí al frente en el altar y puedan estar haciendo el mayor bien posible en esta humanidad que tanto lo necesita. Pero todo depende de nosotros, mis amados, depende de que podamos cumplir con esas responsabilidades. Nosotros somos imperfectos, pero tenemos un Dios que quiere escucharnos. ¿Sabes qué fue lo interesante de todo este asunto? Que esta mujer no solamente derramó su corazón, sino que Dios la escuchó. Y no solamente Dios la escuchó, sino que Dios la premió. Ahora, la palabra dice que Dios no hace acepción de personas.
Si tú pides de la misma manera, si tú haces lo que ella hizo, estoy absolutamente seguro de que el Señor no solamente te va a escuchar, sino que va a contestar tu oración. Creo que este mundo necesita que las madres oren fervientemente por sus hijos. Estamos viendo una sociedad difícil, estamos viendo una sociedad con dificultades, y es precisamente porque los padres no estamos cumpliendo con nuestra labor como Dios quiere que nosotros la cumplamos. Ahora la pregunta que nos hacemos es esa: ¿qué deben hacer esas madres creyentes para poder levantar hijos que Dios pueda usar para su gloria? ¿Qué deben hacer esas madres creyentes, esas madres cristianas, esas madres que creen que han entregado su vida al Señor? ¿Qué deben hacer para que sus hijos sean potencialmente tomados por el Señor y usados por Él? Lo primero que tienen que hacer es justamente lo que hizo Ana. Aquí la palabra nos muestra de que Ana derramó su corazón ante Dios por ese hijo que ella quería. Ahora me imagino más adelante por los hijos, porque ya no era un solo hijo, sino fueron 5 más adicionales, 3 varones y 2 hembras. Entonces estoy seguro de que era una mujer creyente, y las mujeres creyentes oran por sus hijos. Y tienen que orar con lágrimas. Sabes, mira, Dios no quiere una oración tuya mecánica. A veces, lamentablemente, nos convertimos como en una especie de repetidores de lo que escuchamos. Y Dios no quiere que tú repitas lo que otras personas hayan dicho, porque simplemente es el sentir de esa persona. Dios nos ha colocado a nosotros emociones, ha colocado en nosotros pasión, para que podamos expresar las cosas como nosotros las estamos sintiendo. Y Él quiere verte a ti, oye, en original, como tú eres, como hablas, como sientes, como te duele en el corazón. Tal vez estás pasando por algún tipo de situación por tus hijos. Tal vez de pronto tus hijos en este momento no son la calidad de hijos que tú esperas. Y entonces sufres y de pronto no estás entendiendo que Dios te está esperando para que tú derrames tu corazón, porque si tanto amas a tus hijos, entonces tiene que salir de ti una oración tan sentida y tan profunda como la que hizo Ana. Nosotros mostramos en nuestra pasión lo que verdaderamente sentimos dentro del corazón. Y si sentimos a nuestros hijos en el corazón, no puede ser entonces una oración muy liviana. Tiene que ser una oración cargada de toda nuestra fuerza, de todo nuestro deseo, de todo ese amor que nosotros sentimos por ese hijo. Ahora fíjate que Ana estaba pidiendo un hijo, no lo tenía ahora directamente. Estaba clamando y se le dio. Tal vez tú que tienes ya los hijos tuyos que han nacido, que tú los conoces, que le pusiste nombre, que los estás levantando, que los estás alimentando, con mayor razón al conocerlo, entonces esa devoción tuya, ese deseo poderoso tuyo, tiene que extraer una oración profunda que desgaste, que derrame tu corazón a los pies del Señor. Dios quiere que nosotros seamos apasionados por lo que amamos. El amor no puede ser frío. Tenemos que ser apasionados. Entonces, lo que tienes que hacer es orar con esa pasión, con esas lágrimas profundas si son necesarias. Tienes que orar de manera intensiva, con intensidad. No puede ser simplemente un día. De pronto hoy me acordé, sino que tienes que estar insistentemente, permanentemente tocando la puerta hasta que me abran la puerta. Todos los días por mis hijos, porque todos los días mis hijos están vivos. Todos los días mis hijos están de pie. Todos los días mis hijos tienen que enfrentar situaciones y vicisitudes. Todos los días mis hijos están en dificultades. Entonces esa madre tiene que estar allí permanentemente clamando por esos hijos. Es increíble. A veces nosotros, ¿qué te digo? A veces miramos el tener hijos como el resultado de tener relaciones sexuales. Y no es eso. Dios ha colocado esa intención dentro de nosotros y particularmente en una madre de tener un hijo
porque es una condición que Dios ha colocado. Dios quiere usar a esos hijos. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de la responsabilidad que tenemos. Entonces tenemos que ser intensos, permanentes. Tenemos que estar siempre constantemente intensificándonos porque esas vidas dependen de lo que nosotros hagamos. No se trata solamente del plato de comida que les servimos. No se trata solamente de que nosotros los vistamos y los cuidamos y los llevemos a un médico. Se trata de la utilidad de esa vida. Cuando nosotros entendemos eso, que la utilidad de esa vida de nuestros hijos está en nuestras manos para hacer lo que tenemos que hacer, entonces simplemente tú quedas sin cargos de conciencia. Ahora te das cuenta que has hecho lo que has tenido que hacer, que has reaccionado como tienes que reaccionar, que has hecho lo que Dios quiere, oye bien, que tú hagas. Y vivir en la voluntad de Dios siempre es bueno. Vivir en la voluntad de Dios siempre es agradable. Vivir siempre en la voluntad de Dios nos permite manejarnos en paz porque lo que estamos haciendo es lo perfecto. Y es lo que tenemos que entender nosotros como cristianos, ¿entiende? Responsabilidad. Esa es la palabra que tiene que estar retumbando en nuestra mente. Por eso no solamente se trata de eso, sino que tienes que orar con un propósito. Oye bien, orar con propósito, Señor, yo quiero que mi hijo te sirva. Yo quiero que mi hijo esté a tu servicio. Yo quiero que tú seas el centro de su corazón, que seas el centro de sus decisiones. Yo te lo doy, Señor. A veces queremos que las cosas sucedan como con varita mágica. Lo más triste es que la grande mayoría de muchas personas van a la iglesia y los hijos quedan en casa. O los hijos quedan haciendo otras labores y no les enseñamos el camino. Somos nosotros los responsables. Tenemos que orar fundamentalmente creyendo. Esta mujer oró creyendo que Dios la iba a bendecir. Tú tienes que orar creyendo que Dios te va a bendecir y va a bendecir tus hijos. Tus lágrimas no son en vano. Tus oraciones no son en vano. Tal vez de pronto nosotros comenzamos a ver en el tiempo y decimos, bueno, no se ha sucedido nada. Sigue creyendo. Cuando tú oras al Señor creyendo, Dios mueve sus manos. Dios lo hace y es lo que tú tienes que aprender. Esto es precisamente lo que Él ha decidido para poder desarrollar nuestra fe. O si no, ¿de qué manera se desarrolla nuestra fe? Si las cosas fueran instantáneas, pues, ¿para qué creer? Simplemente pedimos y recibimos. La palabra dice que tenemos que esperar y confiar, porque Dios es un Dios de orden y en los tiempos del Señor se señalan las cosas. En segundo lugar, ¿qué tiene que hacer esa madre creyente, esa madre cristiana, esa madre que le cree a Cristo, esa madre que lo sigue? Tiene que entregar sus hijos al Señor. Esta mujer le entregó su hijo al Señor. Bueno, nosotros tenemos que entregarle. Y simplemente eso implica que usted tiene que guiar a su hijo para que le entregue su vida a Cristo. Su hijo va a llegar en cualquier momento. De pronto no le gusta la religión, dice no me gusta la religión, porque en verdad hay unos ejemplos terribles que estamos viendo acá distante. Y de pronto esto simplemente se convierte en un pretexto para que los hijos digan no me gusta esto o lo otro. Usted tiene que hablarle de Jesucristo, tiene que hablarle de que todos nosotros necesitamos el perdón de Dios, que todos nosotros somos pecadores y por cuanto somos pecadores hemos sido destituidos de la presencia de Dios. Usted tiene que comenzar a discipular a su hijo. Usted tiene que enseñarle que Jesucristo es el único camino, que no hay otro camino, que los otros caminos que aparecen como caminos de verdad son caminos de muerte. La misma palabra lo dice. Dios ha determinado un camino y ese camino es precisamente Jesucristo. Y usted tiene que enseñar a sus hijos. A veces nosotros queremos que nuestros hijos sean respetuosos, pero no le estamos enseñando a respetar. A veces nosotros queremos que nuestros hijos sean diferentes, pero nosotros no estamos mostrando realmente quién nos hace a nosotros diferentes. Usted tiene que llevar a sus hijos a los pies de Cristo. Esa es su labor. Usted tiene que hablarle, aprovecharlo desde pequeño, a los chicos pequeños, desde que están pequeños, comenzar a hablarles del Señor, llevarlos allí donde tienen que estar. En segundo lugar, usted confíe en que ellos, cuando usted hace esto, van a ser guardados. Una de las cosas que las madres se preocupan más
es por la salvaguarda de sus hijos. Cuando van al colegio, cuando les toca hacer cualquier cosa, entonces las madres simplemente están angustiadas y se preocupan porque algo les puede pasar. Máxime hoy en día que hay tantos peligros a la mano. Máxime hoy en día que hay tantas situaciones terribles que no podemos controlar ni aun las mismas autoridades. Entonces, creo que el llevarlo a los pies de Cristo lo que le va a dar a usted es la satisfacción de saber que el Señor los guardará. La palabra dice claramente que nosotros estamos en las manos del Padre y el Padre nos ha concedido a Cristo, a Jesucristo nuestro Señor, y estamos en las manos de Cristo, pero sobre las manos de Cristo están las manos del Padre. Yo creo que eso a usted le va a dar la tranquilidad de poder dormir tranquila, le va a dar la tranquilidad de poder saber de que sus hijos en medio de un mundo peligroso, un mundo lleno de dificultades, un mundo lleno de problemas y de tragedia, sus hijos van a estar guardados. Y eso es lo que Dios quiere, para que tú puedas descansar tranquila. Por eso el Señor nos da todas estas posibilidades. Cuando tú comienzas a entregar tus hijos al Señor, sabes que ahora les pertenecen a Él. Son tus hijos en la carne, pero ahora comienzan a ser los hijos de Dios. Y el Señor se encargará de ellos y se encargará de su destino y se encargará de guardarlos y librarlos de todo mal. En tercer lugar, ¿qué tiene que hacer una madre cristiana? Una madre que le cree al Señor, una madre creyente, una madre piadosa. Simplemente busca lo mejor para sus hijos. ¿Sabes? No creo que haya una madre que quiera lo peor para sus hijos. ¿Y sabes qué es lo mejor para tus hijos? Bueno, lo mejor para tus hijos es que la voluntad de Dios se haga en la vida de esos hijos. ¿Sabes? No se trata de que de pronto nosotros cojamos a los hijos y tratemos de señalarles el camino. Estoy seguro de que el Señor te va a iluminar para que tú puedas orar para que esa voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, se pueda ejecutar en la vida de tus hijos. Creo que lo más sabio es poder entender, una madre creyente, es entender que la voluntad de Dios es lo mejor de lo mejor. Que tal vez nosotros podemos tener muchos planes y muchos sueños especiales para nuestros hijos, pero el mejor plan lo tiene Dios. Acuérdate, Dios tenía una necesidad de un hombre especial. Hoy en día, Dios sigue teniendo la misma necesidad. Él quiere levantar hombres conforme a la raíz de David, hombres que sean conforme al corazón de Dios. Y la única manera en que nosotros podemos llevar a nuestros hijos a esa condición es poder pedirle, Señor, yo deseo que tú obres tu voluntad perfecta en la vida de mis hijos. Señor, porque yo sé que tú tienes un plan celestial mejor que lo que yo pueda estar visionando en esta tierra. Nosotros podemos llevarlos al colegio, buscarles el mejor colegio, poder llevarlos y ayudarlos a la universidad y poder hacer todas estas cosas. Pero nosotros tenemos que clamar y llorar para que la voluntad de Dios se haga en esos hijos. Es necesario que las madres se levanten. Es necesario que las madres puedan decir, Señor, nosotros invocamos tu presencia y queremos, Padre mío, yo te quiero entregar este hijo para que la voluntad tuya se haga en él. ¿Qué fue lo que hizo Ana? Ana entregó su hijo en el templo. Perdón. Entregó a su hijo en el lugar de reunión, el tabernáculo. Todavía el templo no había sido levantado. Porque ella quería que su hijo le sirviera a Dios. Ahora yo quiero que tú comprendas esto. Servirle a Dios no necesariamente es que tus hijos sean pastores o que estén allí dentro de la iglesia. Servirle a Dios es servirle conforme el propósito que Él tiene con ellos. Tal vez el Señor quiere usar a tus hijos como médico para que pueda ayudar a los enfermos, a los necesitados, pero con un corazón diferente, con un sentir diferente. No con ese sentir mercantilista que hoy nosotros vemos en los profesionales de la salud.
sino que sea una persona que pueda mirar mucho más allá a la necesidad, a la condición humana, al dolor humano. Y solamente cuando un hombre está investido justamente del poder de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, puede ver de esa manera. Cuando nuestros hijos están investidos del amor de Dios, entonces ellos van a estar cumpliendo en cualquier cosa que hagan para la gloria de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y tú como madre tienes que hacer eso. Tienes que decirle, Señor, yo quiero que tú te muevas conforme tu voluntad. Él te lo entregó, pero Él tiene el plan, el diseño para tu hijo. Él te lo ha dado para que tú lo vayas moldeando. Pero tú vas moldeándolo y dándole lo mejor y enseñándolo y motivándolo y enseñándole a que aprenda cosas, a que se levante, a que no pierda el interés y el ánimo en las cosas, pero siempre deseando que sea la voluntad de Dios en la vida de ese hijo. Porque se trata de que tú seas asertiva. Y si tú quieres ser asertiva, la única forma que te va a dar esa condición es precisamente que tus hijos caminen en la voluntad de Dios. Y que esos hijos se puedan encontrar, escúchame bien, con ese plan, con ese diseño celestial que Dios tiene determinados para ellos. Tú estás pensando y deseando que tus hijos sean felices. Que sean felices en esta tierra, en medio de las dificultades, de los problemas y todos los asuntos que hay. La única cosa que puede hacer verdaderamente feliz a un ser humano es cuando ese ser humano descubre aquello por lo cual fue creado para estar en esta tierra. Y eso precisamente es lo que tú tienes que orar por tus hijos. Tienes que pedirle que el Señor obre su perfecta voluntad en ellos. Que ellos puedan hacer aquello que Dios ha determinado que hagan. Porque eso no solamente sirve a Dios, sino que va a llenar el corazón también de tus hijos. Entonces tus hijos se van a sentir felices porque lo que están haciendo es maravilloso. Porque lo que están haciendo es importante. Porque lo que están haciendo, lo están haciendo con amor porque les gusta aquello. Entonces van a disfrutar y van a hacerlo para la gloria de Dios. En cuarto lugar, ¿qué tiene que hacer una mujer como tú, que cree en Jesucristo, que tiene fe en el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra por sus hijos? Tiene que cumplirla a Dios. Creo que una de las cosas que primeramente nos ordenan en la iglesia es que recordemos ese mandamiento de ir y hacer discípulos. Pero cuando nosotros estamos allí, siempre la idea que se nos cruza normalmente es ir a recorrer kilómetros y kilómetros distantes para poder llevar la palabra de Dios, y eso es bueno. Y está bien que nosotros podamos anhelar ser evangelistas y ir al resto del mundo. Pero nuestra labor, nuestra misión, comienza en casa. Comienza con los hijos. Comienza con ellos. Nosotros tenemos que comenzar a forjar un camino para ellos de esperanza. Un camino lleno de amor, un camino lleno de seguridad, y la única manera es que ellos se llenen de la palabra de Dios. ¿Dónde llevo yo a mis hijos para que se llenen de la palabra de Dios? Entonces tú tienes que coger tus hijos y llevarlos a la iglesia. Nosotros tenemos que aprender a evangelizar desde casa. Y mis hijos no me van a decir que hoy no pueden. Mis hijos no me van a decir que hoy no tengo ganas de ir porque tengo un partido de fútbol, porque está jugando el equipo tal. Nosotros tenemos que poner autoridad porque nosotros estamos formando un carácter, una conducta, y nosotros queremos que nuestros hijos tengan la conducta de Cristo. Y la única manera en que nuestros hijos puedan asimilar la conducta y el carácter de Cristo es cuando nosotros los llevamos a la iglesia. Nosotros tenemos que cumplirle a Dios. Y tú tienes que cumplirle a Dios entregándole tu hijo, llevándolo a la iglesia.
para que él entienda que la iglesia es el lugar donde nosotros nos reunimos, que la iglesia es el lugar donde nosotros tenemos que aprender a ser afines con otras personas. Es en la iglesia donde nosotros aprendemos a hacer el bien. Es en la iglesia donde nosotros podemos ayudar a otras personas que nos necesitan. Es en la iglesia donde aprendamos a ser serviciales. Es en la iglesia donde principalmente nosotros aprendemos todo lo que dice la palabra de Dios. La palabra dice de que el Señor Jesucristo iba. Desde chico lo llevaban a Jerusalén y él comenzaba a compartir con los doctores de la ley. Nuestros hijos tienen que comenzar a escuchar la palabra de Dios. A veces nosotros los minimizamos y pensamos que no entienden. Te garantizo que entienden mucho más que nosotros y más rápido. Estos son los niños de ahora. Dales un teléfono y te garantizo que se lo aprenden de memoria en 2 o 3 días. Y nosotros tenemos un teléfono y escasamente sabemos contestar cuando nos llaman. Pero no sabemos entender las cosas en lo profundo. Los niños que hoy nosotros tenemos deben ser niños que tienen que ser enseñados. Y para poder enseñarlos la fe es necesario que los lleves a la iglesia y que le enseñes ese carácter de Cristo. Que puedas mostrarles a Él cómo tiene que ser la vida de una persona. Nosotros necesitamos aprender a hacer lo bueno porque de nosotros siempre sale con facilidad hacer lo malo. Tú tienes que enseñarle y educarle y el mejor lugar para que él pueda aprender a relacionarse con más personas, para que pueda tener buenas influencias de otras personas, es que tú lo lleves allí a la iglesia. Ana llevaba posteriormente todos los años a sus hijos también, porque tenían justamente esta costumbre, al punto que no se olvidaban de Samuel y dice que le llevaban allí una túnica anualmente. No se olvidaban. Y no se olvidaban también ellos de poder llevar a sus hijos. Qué bueno es que tú salgas con tus hijos de la mano y les puedas decir, hoy vamos a la casa del Señor, hoy nos vamos a ver con el Señor, hoy vamos a escuchar que el Señor nos va a hablar. Y si tú infundes eso en sus vidas, tenlos por seguros que el Señor los va a bendecir. En quinto lugar, una madre creyente, una madre que ama a Cristo, una madre que tiene fe en el Señor, sabe esperar en Dios. Y este es el punto culminante para hoy, para concluir. Tal vez estás haciendo todos estos 4 pasos que te he dicho. Pero sin embargo, tú estás viendo la conducta de tus hijos que de pronto no están respondiendo a tus anhelos. Lo que tienes que hacer es seguir esperando. Lo que tienes que hacer es seguir orando. Lo que tienes que hacer es seguir creyendo porque Dios obrará en la vida de esos hijos. Él lo que quiere es que tú realmente le creas a Él. Que tú le entregues tus hijos a Él. Que tú clames a Él. Y aun cuando la conducta de tus hijos sea una conducta que tú no apruebes, tú simplemente sigues creyéndole al Señor porque Él obrará en cualquier momento. Dios maneja las cosas de una forma diferente a la nuestra. El Señor es el que sabe realmente cuándo tiene que intervenir en la vida de una persona. Nosotros desearíamos que te digo, interviniera en la vida de nuestros hijos pequeños. Pero Él es el que decide los momentos. Él es el que sabe de qué forma y de qué manera. A veces nosotros llegamos a los pies del Señor cuando estamos recibiendo profundo dolor en nuestro corazón. A veces el dolor se convierte como en esa especie de domador de nuestro carácter. A veces el dolor se convierte en una especie de maestro que nos hace ver que estamos caminando de manera equivocada. A veces es ese error que nos hace sentir la vergüenza y nos hace pensar que es necesario que nosotros cambiemos nuestra conducta. Lo importante es que nosotros esperemos que nuestros hijos le pertenecen al Señor. Y que si le pertenecen al Señor, Él va a hacer su buena, perfecta y agradable voluntad en su vida en cualquier momento que Él determine. Y es lo que tienes que mantenerte esperando. A veces, y he conocido casos de madres que han orado
por esos hijos desde pequeños y sin embargo los hijos han llegado a una edad adulta y no se ve absolutamente nada en ellos. Esa es la misión de esa madre. Ese es el ministerio de esa madre. Orar creyendo que en algún momento Dios va a obrar un milagro de transformación en la vida de esos hijos. Lo importante es que tú estás cumpliendo con tu responsabilidad. Lo importante es que tú puedas entender que el vientre tuyo es bendito, que Dios lo ha bendecido y que esos hijos en cualquier instante, en cualquier momento del tiempo que Dios ha diseñado, van a ser tocados y ellos cumplirán el propósito para el cual han sido creados. Dios sabe cómo obra sus cosas, pero una mujer que cree no puede dejar de creer en un momento determinado porque simplemente los tiempos que tiene no se ajustan a los tiempos de Dios. Y Dios quiere que nosotros podamos creer por encima de cualquier cosa y que podamos decirnos claramente: yo y mi casa serviremos al Señor. Mis hijos son del Señor y son para la gloria de Dios. Y yo creo que Dios obrará su perfecta voluntad en ellos. Esa es la responsabilidad que como madre tú tienes. ¿Sabes? Lo más importante es que Cristo more en tu casa desde un principio. Que tú le enseñes a esos hijos, ojalá desde pequeños, y así grandes, por el respeto que ellos te tienen, siéntalos un momento. Y dile: yo quiero que me regales algo. Yo quiero que me regales la atención de lo que te voy a decir. Pero quiero algo mucho más especial. Yo quiero que tú ores conmigo porque yo quiero orar una oración por ti que es para tu bien. Y que esto me va a ayudar a mí a mantenerme tranquila porque estoy cumpliendo con mi responsabilidad que mi Señor me ha impuesto. Invítalo para que ore contigo. Te cuento una anécdota, una historia. Había una madre que tenía un niño de 5 años. Ya lo tenía en el colegio. Y ella notó que el niño, cuando ella estaba haciendo las labores, caminaba detrás de ella. Ella cogía para la cocina y el niño se iba detrás de ella, al punto que a veces ella se giraba y se tropezaba con él. Y ella le preguntaba: ¿qué es lo que quieres? Porque ella salía hacia la sala o el patio y el niño se iba detrás. Entonces ella se volvió y le preguntó: mi amor, yo quiero que tú me respondas, ¿por qué me estás siguiendo? ¿Por qué estás detrás mío? ¿Qué deseas? ¿Qué quieres que yo haga? Y el niño, con su mirada inocente y con una sonrisa en sus labios, le dijo: mamá, a mí la profesora me dijo que teníamos que caminar sobre las pisadas de Cristo, pero yo no lo veo. A lo único que veo es a ti y por eso quiero caminar en tus pisadas. Tus hijos caminarán en las pisadas de Cristo si tú estás caminando en las pisadas de Él. Somos ejemplo para nuestros hijos. Es una gran responsabilidad. Dios nos da vidas para que podamos formarlas y entregárselas a Él para que los convierta en hijos suyos. Necesitamos orar por ellos, pedirle a Cristo que tome el corazón de nuestros hijos. Ya demasiada gente mala hay. No hemos entendido que los hijos son una gran responsabilidad y que tenemos que formarlos y sobre todo formarlos en el amor de Dios. Yo espero que Dios te bendiga. Yo espero que Dios te dé sabiduría y fuerza para que hagas la labor que tienes que hacer. Yo espero que tú seas esa persona que Dios quiere que tú seas, así como Ana, porque Él está necesitando a tus hijos. Él necesita levantar hombres nuevos. Él necesita levantar hombres de Dios. Él necesita levantar hombres con excelencia en el corazón para poder cambiar las malas costumbres de este mundo. Únete conmigo en oración. Padre bueno, gracias te damos.
Gracias por toda tu misericordia, por tu bondad. Gracias por los hijos, Señor. A veces decimos, son un dolor de cabeza, pero en verdad no son eso. Simplemente nosotros tenemos que entender que hay que educar, que tenemos que derramar el corazón de Cristo, si es que está en nosotros, en nuestros hijos. Ayúdanos, Padre bueno. Hoy, Jesús, te entregamos nuestro corazón. Te invitamos, Señor, para que estés en nuestra casa, para que tú tomes también el corazón de nuestros hijos, para que tú seas, Señor, tomándolos, bendiciéndolos, porque el anhelo de todos nosotros es que nosotros y nuestra casa te sirvamos a ti, Señor, en todos los rubros de las situaciones de la vida, en todos los rubros sociales, Señor, en todo conocimiento que podamos nosotros a ti servirte. Y que nuestros hijos, Señor, estén allí fieles, que sus corazones son tuyos y te pertenecen, porque, Señor, nosotros somos tuyos y todo lo que tenemos a ti, Señor, te pertenece. Señor, derrama tu gloria y tu gracia sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, sobre nuestros bisnietos, sobre todo, Señor, ser sobre la tierra. Padre bueno, bendícenos hoy, ayúdanos a despertarnos, Señor, a nuestra responsabilidad y gracias por tu gracia. Gracias, Señor, porque tú no ves que somos imperfectos, sino que nos muestras el camino para poder perfeccionarnos en tu perfecto amor. Te amamos con todo nuestro corazón, Jesús, y unánimes con mis hermanos, juntos decimos, Señor, hágase conforme tu voluntad. Amén, amén y amén. Así sea, mi Señor. Gloria sea el que vive por los siglos de los siglos. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Amado, oro con todo mi corazón para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión del Espíritu Santo sea contigo hoy, mañana y siempre. Que esta semana sea una semana de grandes experiencias de la mano de Dios. Te invito para que reproduzcas este mensaje, para que llegue a muchas personas, para que le dé la vuelta a la tierra, porque no hay nada imposible para el Señor y para el que cree, todo es posible. Amado, mil y mil bendiciones, un abrazo y hasta siempre. Felices por siempre. Bendiciones.